Hablemos de sistemas psicológicos. Estructuralismo. El estructuralismo, iniciado por Wilhelm Wundt y desarrollado principalmente por Edward Titchener, fue la primera corriente formal de la psicología científica. Su objetivo central era responder a la pregunta: ¿qué es la mente? Es decir, identificar los elementos básicos de la conciencia y entender cómo se combinan para formar experiencias más complejas. Para esto, Wundt propuso estudiar la mente del mismo modo que un químico estudia la materia, descomponiéndola en partes simples. La base metodológica del estructuralismo fue la introspección experimental, un proceso controlado donde los participantes describían sus ideas, sus emociones, sus sensaciones de la forma más objetiva posible. Wundt insistió en que la introspección debía hacerse bajo condiciones estrictas de laboratorio, lo que permitió que la psicología se diferenciara de la filosofía y se consolidara como una ciencia independiente. Entre sus principales aportes destacan la creación del primer laboratorio de psicología en 1879, considerado el nacimiento oficial de la psicología científica. Funcionalismo. Hola, mi nombre es Yomira Cedeño y voy a hablar del funcionalismo. El funcionalismo es una corriente psicológica que se centra en los problemas mentales y ayudar a las personas a adaptarse a un mejor entorno. John Dee, en uno de sus principales aportes, que es el arco del reflejo, nos demuestra que las personas no solamente reaccionan por estímulos y respuestas, sino que las personas también perciben, interpretan y actúan como en un todo. En la teoría de la educación, John Dee nos explica que es mejor aprender desde la experiencia, es decir, aprendiendo y haciendo, cosa que el aprendizaje se vuelve más significativo y útil. Por otro lado, tenemos también los test mentales, que fueron creados por Kahneman con la finalidad de medir la capacidad de la memoria, la atención o los tiempos de reacción, dando origen así a la psicometría. En conclusión, el funcionalismo es clave para la psicología porque la vuelve más práctica y aplicada a la vida real y orientada a comprender cómo la mente ayuda a la adaptación. Gracias. Freudiano. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A mí me toca el psicoanálisis freudiano, teoría que se consideró la historia de los individuos en los primeros años fue esencial para comprender lo que es el funcionamiento adulto. Primera tópica. La primera tópica se divide en lo que es el consciente, inconsciente y el preconsciente, mientras que la segunda tópica se divide en lo que es el ello, el yo y el superyo. En la primera tópica, 1900 y 1920, el consciente se encarga de mantener las experiencias, mientras que el preconsciente se encarga de mantener los recuerdos y el pensamiento. Y por último, el inconsciente, que es la parte del inconsciente reprimido. Segunda tópica, 1920 y 1923. El ello es la parte mediana del aparato psíquico y el yo es la distancia mediana entre el ello, el superyo y la realidad externa. Y por último, el superyo, que es la representación de la instancia moral, las ideas, las reglas y las normas. Lacaniano. Psicoanálisis lacaniano. Registros. Lacan dice que la vida psíquica se organiza en tres: imaginario, imágenes y yo, simbólico, normas y lenguaje, irreal o imposible de explicar. Retoma la idea de Freud que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Estudio del espejo. El niño se reconoce en el espejo y forma una imagen de sí mismo, pero la imagen es ilusoria. Así nace el yo. Estructuralismo. Lacan aplica el estructuralismo y afirma que el inconsciente funciona como una estructura de significantes. Contribuciones clínicas. Se centra en el lenguaje y en el discurso del paciente. Heterodoxos. Psicoanalistas heterodoxos. Los psicoanalistas heterodoxos son aquellos que se apartaron de la idea original de Sigmund Freud, reinterpretando o desarrollando el psicoanálisis desde su propia perspectiva. Su foco no solo está en el conflicto interno, sino también en el cuerpo y en el entorno que nos forma. George Gruder
padre de la medicina psicosomática, nos enseñó que toda enfermedad tiene un origen psíquico. Él usó el término das es ello para referirse a una fuerza biológica total que nos domina. Para Gruder, el síntoma físico como un dolor de cabeza o una úlcera es un mensaje simbólico de tu inconsciente que debes interpretar. El cuerpo habla donde la palabra falla. Donald W. Winnicott. Humanista. La psicología humanista es un movimiento que apoya la creencia de los seres humanos como individuos. Son seres únicos que deben ser reconocidos como tales por psicólogos y psiquiatras. El movimiento creció en oposición a las dos tendencias principales del siglo XX. En psicología, el conductismo y el psicoanálisis son los principios humanistas que se aplicaron durante el movimiento del potencial humano, que se popularizó en Estados Unidos durante la década de 1960. Los psicólogos humanistas creen que los conductistas se preocupan demasiado por el estudio del psicoanálisis científico de las acciones de las personas como los organismos, descuidando aspectos básicos de las personas como individuos que sienten y piensan. Conductismo clásico. El conductismo clásico. Aunque Pavlov era un filósofo y Watson un psicólogo, el trabajo de Pavlov sobre el condicionamiento fue un mecanismo de aprendizaje que Watson adoptó para construir su teoría psicológica del conductismo. Pavlov descubrió que el proceso de condicionamiento clásico en animales y Watson llevó el condicionamiento clásico al ámbito de la psicología humana para explicar el aprendizaje, las emociones y la formación de hábitos, estableciendo una nueva escuela de pensamiento. El condicionamiento clásico, también conocido como el condicionamiento pavloviano, es un tipo de aprendizaje asociativo en el que se aprende a asociar un estímulo neutro con un estímulo incondicionado que produce una respuesta automática. Los principios del condicionamiento clásico popularizados por Pavlov se centran en asociar estímulos para generar respuestas aprendidas e incluyen la adquisición de estímulos, la generalización de estímulos, la discriminación de estímulos y por último, la extinción de estímulos. Conductismo operante. El conductivismo operante o condicionamiento operante de Skinner explica que las conductas se modifican según sus consecuencias. Basado en la ley del efecto, afirma que las conductas seguidas de reforzamientos positivos se fortalecen, en cambio las seguidas de consecuencias negativas se debilitan. Con esto no quiere decir que los reforzadores aumentan la probabilidad de una conducta. Por ejemplo, los reforzadores positivos añaden algo agradable, en cambio los reforzamientos negativos eliminan algo molesto. Skinner estudió este aprendizaje mediante la caja de Skinner, donde controlaba estímulos y reforzadores para ver cómo los animales aprendían. Un ejemplo claro del condicionamiento operante es cuando un maestro entrega una estrella a un niño por cumplir una tarea. Con el tiempo, el niño cumple con sus tareas más rápido y con mayor eficacia, porque la estrella funciona como reforzador positivo. Neoconductismo. Buenos días compañeros, buenos días licenciada, mi nombre es Jocelyn Malviño, en el cual pertenezco al grupo número 1, en el cual les voy a hablar acerca del neoconductismo. El neoconductismo surgió como una forma de actualizar el conductismo clásico, incorporando variables internas de un organismo, pero sin dejar de ser una teoría científica que está basada en la observación y la predicción de una conducta humana. Sus actores principales son Hull, Solman y Lasch. Variables intervenientes. Son procesos internos que no se pueden observar directamente de una conducta masiva. Por ejemplo, motivación, expectativas, mapas cognitivos, entre otros. Estas variables se aceptan siempre y cuando directamente se puedan inferir a partir de una conducta observable. Desde la comparación de Carl Hull, Edward Solman y Karl Lasch. Aprendizaje vicario. Hola, mi nombre es Carabalistor Shirley Naomi y en este video voy a explicar el aprendizaje vicario, una propuesta de Albert Bandura dentro de la teoría del aprendizaje social. Esta teoría muestra que gran parte de nuestro comportamiento se forma obteniendo a otras personas.
no solo por experiencia propia. ¿Qué es el aprendizaje vicario? El aprendizaje vicario es un proceso mediante el cual una persona aprende a observar la conducta de un modelo, las consecuencias que obtiene esa conducta. Esto significa que una persona puede adquirir nuevas habilidades, oportunidades o comportamientos, solo mirar sin necesidad de vivir situaciones directas. Albert Bandura fue un psicólogo muy influyente, conocido por demostrar que el aprendizaje humano no es solamente conductismo, sino también interviene en procesos mentales. Su experimento más famoso, el muñeco bobo, mostró que los niños imitan conductas agresivas cuando observan que los adultos las realizan, sobre todo si ese adulto es admirado o tiene autoridad. Gestalt. La psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt nació en Alemania a inicios del siglo XX y propone que el todo es más que la suma de sus partes. Esto significa que la mente organiza la información de manera automática para darle sentido. Su aporte más importante está en la percepción. Según la Gestalt, no vemos elementos separados, sino formas completas. Para explicar esto surgieron leyes como figura-fondo, proximidad, semejanza, cierre, continuidad y buena forma, que muestran cómo agrupamos y organizamos lo que vemos. Otro concepto clave es el isomorfismo, que dice que la forma en que percibimos el mundo se refleja en patrones organizados dentro del cerebro. En la solución de problemas, la Gestalt introdujo el Insight, que es cuando de pronto comprendemos una solución de manera repentina, no por ensayo y error como decía el conductismo. Finalmente, la Gestalt criticó al conductismo por ignorar los procesos mentales internos. Para ellos, la mente no solo responde a estímulos, sino que interpreta y construye significado. Humanista. Hoy les hablaré sobre la psicología humanista, cuyos representantes son Carl Rogers y Abraham Maslow. La psicología humanista considera que todos los seres humanos somos catalogados como un todo integrado y también busca que las personas se conecten con su yo real. El autoconcepto es la imagen que cada persona tenemos de sí misma, cómo se perciben, cómo se definen y todo lo que creen poder lograr. Esto gracias a las experiencias del entorno. La libertad. Las personas somos libres de elegir nuestro propio camino, teniendo en cuenta que tenemos el potencial para reflexionar y decidir sobre cualquier problema. El crecimiento. Este es el desarrollo potencial, aprender, mejorar, crear, siempre y cuando la persona viva de manera auténtica y coherente. Piagetiano. Hola con todos, yo les voy a hablar sobre el constructivismo piagetiano. Teniendo en cuenta que Piaget nos enseña que el aprendizaje es un proceso interno que desarrollamos al recibir información, en el cual tenemos 4 etapas: la sensoromotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. También tenemos la asimilación y acomodación. La asimilación incorpora información nueva a nuestros esquemas existentes y la acomodación modifica sus esquemas para ajustarse a una nueva información. En la organización y adaptación de Piaget, dice que la mente organiza los conocimientos y estructuras coherentes. Adaptación es el proceso donde el niño equilibra y asimila la acomodación para comprender su entorno. Socio-histórico. ¿Sabías que una forma de pensar está marcada por la sociedad y la historia que nos rodea? La psicología sociohistórica propuesta por Lev Vygotsky explica que el ser humano se forma a través de sus interacciones con los demás. La cultura, el lenguaje y las experiencias colectivas son claves para nuestro desarrollo. Nos hacemos personas a través de la historia y la cultura que nos rodea cada día. Vygotsky también introdujo la zona del desarrollo próximo, que muestra lo que una persona puede lograr con las guías adecuadas. Es decir, aprendemos primero con nosotros y después por nuestra cuenta. La psicología sociohistórica nos recuerda que crecer es un proceso social